Saludos, estimados alumnos. La siguiente información es para mostrarles cómo realizar el diagrama de cuerpo libre, que es muy útil para resolver problemas de física que involucren fuerzas. Recordemos que un diagrama de cuerpo libre consiste en graficar todas las fuerzas que intervienen en una determinada situación. Estas fuerzas se dibujan mediante flechas que indican su dirección y que se plasman en un eje de coordenadas rectangulares. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes me gustaría que recordemos las diferentes fuerzas que se pueden observar. Veamos, siempre que tengamos un cuerpo en movimiento, pues sobre este intervienen diferentes fuerzas. Normalmente, suponemos la dirección del movimiento. Vamos a considerar aquí que va a la derecha y entonces tenemos por ahí que la fuerza que está provocando ese movimiento le llamamos simplemente con la letra F. Por estar en este planeta, recordemos que si multiplicamos la masa por la gravedad, vamos a obtener una fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra que conocemos como peso. ¿De acuerdo? Que esta es masa por gravedad. Y al tener una superficie, pues la superficie ejerce sobre el cuerpo una fuerza perpendicular a la superficie, esto es a 90 grados con respecto a la superficie, y dicha fuerza la conocemos como fuerza normal. ¿De acuerdo? También existe una fuerza que a veces nos piden los problemas que la consideremos, y esta es la fricción que existe entre las dos superficies. A dicha fuerza iría en contra del movimiento. Recuerden que la fricción se da entre las superficies y la podemos dibujar así. En contra de nuestro movimiento le vamos a llamar F subíndice K porque se trata de fricción cinética. Y básicamente son todas las fuerzas que tenemos. Recordemos, normal, el peso dirigido hacia abajo, la fuerza y la fricción cinética. ¿De acuerdo? Vamos a realizar algunos diagramas de cuerpo libre. Veamos los siguientes ejemplos. Leemos, dice aquí, calcula la distancia que recorrerá un cuerpo de 5 kilogramos de masa partiendo del reposo cuando sobre este actúa una fuerza constante de 4 newtons durante 10 segundos. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre y veamos qué fuerzas van a estar presentes ahí. Acuérdense que es un cuerpo sobre una superficie horizontal, ¿sí? Y sobre el cual hay una fuerza actuando también horizontal. Eso es lo que te trata de dar a entender este problemita. El diagrama de cuerpo libre, como ya dijimos, serían los ejes coordenados X y Y. Sobre estos, el cuerpo lo postraríamos aquí en el centro y a partir de aquí dibujaríamos todas las fuerzas. Primero, identifiquemos las fuerzas. Dice aquí, fuerza constante de 4 newtons actuando 10 segundos. ¿Cómo la vamos a dibujar esta? Pues sencillito. Partimos del centro, hacemos una flecha y le damos dirección hacia la derecha, que sería la dirección del movimiento. Y la marcamos con la letra F. Ahí tenemos ya la primera fuerza. Recuerden, si esto es un cuerpo, tiene una masa y por lo tanto tiene un peso. Y el peso va dirigido siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, nos falta graficar aquí, partiendo del centro también de los ejes coordenados, una flecha y le vamos a poner ahí peso. Y si hay superficie, recuerden, perpendicular a la superficie, fuerza normal. Vamos a ponerla aquí también sobre los ejes coordenados. Del centro hacia arriba. Listo. Y ahí está la fuerza normal. Si se fijan, en ningún momento menciona fricción, entonces en este problema no se considera. Y este sería propiamente nuestro diagrama de cuerpo libre de esta situación. Veamos otro ejemplo. Dice, una fuerza de 60 newtons que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal se aplica sobre un cuerpo de 9 kilogramos de masa colocado sobre una superficie horizontal. Despreciando la fuerza de fricción, calcula la aceleración producida
y la magnitud de la fuerza normal. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Miren, fuerza de 60 newtons, solo que ahora está actuando a un ángulo de 45 grados con la horizontal. Tenemos un cuerpo, hay masa, por lo tanto va a haber peso, ¿de acuerdo? Nos dice que la superficie es horizontal, que no hay fuerza de fricción importante, que la despreciemos, que calculemos la aceleración y la magnitud de la fuerza normal. ¿Ok? Entonces, esta es una de las preguntas que nos está haciendo ahora. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Vamos a ver con esta información a realizar primero el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que no se trata aquí de resolver el problema, sino de considerar todas las fuerzas dentro de un diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujar los ejes coordenados de esta manera. El cuerpo siempre en el centro de los ejes, ahí figurativamente. Muy bien, y comenzamos a dibujar las fuerzas. La primera dice fuerza de 60 newtons que forma un ángulo de 45 grados. Muy bien, partimos del centro y 45 grados estaría aproximadamente aquí, a la mitad entre X y Y. Acuérdense que los grados se miden en contra de las manecillas del reloj a partir del eje positivo de las X. Entonces ahí lo tendríamos. Y aquí simplemente le ponemos F. Ya tenemos la primera fuerza. Como estamos hablando de un cuerpo, pues obviamente tenemos fricción, perdón, peso hacia abajo, así, ¿de acuerdo? Como hay una superficie horizontal, por lo tanto, también existe fuerza normal y la dibujamos así hacia arriba. Recuerden, no importa el tamaño de las flechas, lo importante es que estén consideradas todas las fuerzas. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí ya está la fuerza con su dirección, ya está graficado el peso, ya está graficado la normal y se desprecia la fuerza de fricción. Entonces, así quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero en este caso, hay una fuerza que se encuentra dentro de un cuadrante. Entonces, conviene, para facilitar después la solución del problema, que obtengamos las componentes de esta fuerza. Lo vamos a hacer de esta manera. De aquí, del extremo de la fuerza, vamos a proyectar hacia el eje X y cuando toquemos X, entonces dibujamos un vector que va aquí del centro hacia la derecha y a esta parte de la fuerza, que es la componente horizontal, le vamos a llamar fuerza en X. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo de la fuerza, proyectamos hacia el eje Y y ahora dibujamos el vector saliendo aquí del centro hacia arriba. Y aquí entonces tenemos la parte de la fuerza vertical que le vamos a llamar fuerza en Y. Y listo. En este momento ya tenemos ahora sí completo el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que cuando ustedes vayan a seguir con el problema para darle solución, pues en un momento dado, esta de aquí ya no la van a considerar y quedaría su diagrama así. ¿Cuántas fuerzas tenemos aquí? 1, 2, 3 en el eje Y y solo una en el eje X. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Dice el problema, si se aplica una fuerza de 200 newton, nuevamente nos están dando aquí la fuerza y cuánto vale esta, sobre un cuerpo de 50 kilogramos, acuérdense que cuando son kilogramos es masa, dice para deslizar la velocidad constante sobre un piso de madera, calcule el coeficiente de fricción cinética. Y aquí es importante porque ya te está mencionando fricción cinética. Quiere decir que vas a considerar, ahora sí, a la fuerza de fricción cinética. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dibujar los ejes
X y Y para proceder a realizar el diagrama de cuerpo libre. Bien. Primer fuerza, 200 newton. Vamos a dibujarla. Y esto se estaría entonces de aquí, el centro. Dibujamos un vector hacia la derecha. Aquí vamos a suponer que nuestro movimiento es a la derecha. Y entonces esta sería la fuerza F. Le puedes poner aquí mismo el valor 200 newton o simplemente con que le pongas F. ¿De acuerdo? Caja de 50 kilogramos nos da la masa. Nosotros sabemos que existe peso y entonces tenemos que ahora dibujar el vector de la fuerza, que en este caso hacia abajo, que es el peso. ¿De acuerdo? Hay una superficie horizontal que implica esto, que hay fuerza normal. Entonces tenemos que dibujar otro vector hacia arriba. ¿De acuerdo? Y este de aquí es la fuerza normal. Si el movimiento va hacia la derecha y nos dice que hay fricción cinética, entonces hay que dibujarla en sentido contrario al movimiento. Entonces dibujamos un vector que va del centro hacia la izquierda, así, y este vector sería fricción cinética. Observen ustedes cómo todas las fuerzas quedan ya sea en el eje X o en el eje Y. Ninguna en ningún cuadrante, entonces aquí ya estaría terminado el diagrama de cuerpo libre de ese problema. Veamos otro ejemplo. Dice el problema: una caja de 7 kilogramos se desliza a velocidad constante a lo largo de una superficie horizontal al aplicársele una fuerza de 35 newtons con un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. Calcula el coeficiente de fricción cinética. Ok, si se dan cuenta, es un cuerpo que si tiene más, obviamente tenemos que considerar el peso, va a velocidad constante, la superficie es horizontal y se le aplica una fuerza de 35 newtons a 45 grados con la horizontal. Y nos menciona coeficiente de fricción cinética. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener fuerza de fricción cinética. ¿Ok? Y observemos que la fuerza que está actuando sobre el cuerpo está a 45 grados con respecto al horizontal. Bien, ¿cómo va a quedar el diagrama de cuerpo libre? De la siguiente manera. Bien, procedemos. Vamos a dibujar nuestros ejes coordenados X y Y. ¿De acuerdo? De esa manera. Y vamos a proceder a colocar todas las fuerzas. Primero, a 45 grados, la fuerza que está haciendo que se mueva el cuerpo. Entonces, aquí le vamos a poner fuerza F y recuerden que estamos aquí a 45 grados. Este es el eje X y este es el eje Y. Bien. Siguiente, tenemos un cuerpo, por lo tanto hay peso y sabemos que el peso es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos colocando peso hacia abajo. Vamos a ponerlo así. Flechita hacia abajo, que se vea bien. Peso. Superficie horizontal, perpendicular a la superficie, la fuerza normal. Entonces, tendríamos que colocar hacia arriba, fuerza normal. ¿De acuerdo? Si mi movimiento debido a esta fuerza se mueve hacia la derecha, quiere decir que en contra tenemos la fricción cinética. ¿Por qué sabemos que hay fricción cinética? Porque nos pide que encontremos por ahí la fricción cinética, el coeficiente. Entonces hay que colocar fricción cinética dirigiéndose hacia la izquierda. Así. ¿De acuerdo? Como tenemos una fuerza, en este caso en el cuadrante 1, hay que descomponer esta fuerza en sus componentes. Entonces, vamos a proyectar aquí sobre el eje X y tendríamos
la parte de la fuerza en el eje X, así, y le vamos a llamar fuerza en X. ¿Ok? Proyectamos ahora hacia el eje y dibujamos la parte de la fuerza en el eje Y que le vamos a llamar fuerza en Y. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, pues esta ya la puedes retirar, como bien dijimos, y ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre completo. En este caso, en el eje X tenemos dos fuerzas y en el eje Y tenemos normal, fuerza en y peso. ¿De acuerdo? Muy bien. Realicemos ahora otro ejemplito. Pero si se fijan, ahora es un cuerpo subiendo por un plano inclinado, que sería una colina, una pendiente, y el ejemplo dice así. Dice, calcula la fuerza que se debe aplicar para jalar hacia arriba un bloque de 10 kilogramos de masa sobre un plano inclinado, 25 grados con la horizontal, a velocidad constante, si el coeficiente de fricción cinética es de 0.16. Bien, primero que nada, los 25 grados con la horizontal son del plano inclinado. Es esta dirección aquí. Es la pendiente. ¿De acuerdo? El cuerpo se está moviendo hacia arriba. ¿Sí? Esta es la superficie, está inclinada. Perpendicular a la superficie, recuerden que iría la fuerza normal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estas consideraciones, tomarlas en cuenta en el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo se va a hacer aquí el diagrama de cuerpo libre? Para facilitar después la solución del problema, conviene que el eje X ahora sea paralelo a la pendiente. Esto es, vamos a dibujar el eje X de esta manera. Así, aproximadamente a 25 grados con la horizontal. ¿De acuerdo? Y perpendicular al eje X, pues siempre colocamos el eje Y. Así. Listo. Entonces ya tenemos X y ya tenemos Y. ¿De acuerdo? Vamos a colocar las fuerzas. Bien. La fuerza que hace posible que esto se mueva hacia arriba. Entonces, la colocamos, partimos del centro y la tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y le llamamos F. Listo. ¿Qué más? Perpendicular al plano, dijimos, fuerza normal. Ah, bueno, entonces, de aquí hacia arriba, fuerza normal. ¿De acuerdo? Déjeme ver si podemos, en este caso, que salga del centro, de aquí mero. No me lo permite. Bueno, se entiende que está sobre el eje Y, ¿de acuerdo? Así. Y le vamos a llamar normal. Muy bien. Dibujamos ahora el peso. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Peso. W. ¿De acuerdo? Y como te piden fricción cinética, hay que considerar la fricción. En contra del movimiento, entonces, fricción cinética iría así, en contra, y le llamamos fricción cinética. Y ya tenemos todas las fuerzas que intervienen en este problema. Pero en el cuadrante 3, ustedes estarán observando aquí que tenemos ahora esta fuerza que es el peso y es la que tendríamos que descomponer. Y entonces proyectamos hacia el eje Y y vamos a dibujar un vector hacia abajo pegado al eje Y, sobre el eje y le llamamos peso en Y. ¿De acuerdo? Proyectamos paralelo al eje Y ahora tenemos
de aquí hacia acá el vector peso en el eje X. Y listo. Ya tenemos ahora todas las fuerzas. Los 25 grados del plano inclinado serían ahora estos 25 grados aquí en el cuadrante 3. Y listo, ya tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre de este problema. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que una vez realizado el diagrama de cuerpo libre, pues se les facilitará la solución de todos los problemas que involucran fuerzas. Espero que esto les sirva en el futuro. Muchas gracias, chicos, y hasta luego.